Bueno, empezamos a estudiar las funciones trigonométricas y vamos a definirlas. Aquí tenemos una definición que se llama funciones trigonométricas a las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo y esta va a ser la nomenclatura usual para los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Entonces con letras mayúsculas vamos a denotar los vértices y por lo regular el ángulo de 90 grados lo denotamos con la letra C y los lados opuestos a los vértices o a los ángulos va a ser con la letra minúscula correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos A y el lado opuesto es A minúscula. B arriba y el lado opuesto B minúscula y C minúscula. Bueno, esto es usual pero no general, ¿eh? O sea, eso depende de cada quien cómo nombre los lados. Bueno, entonces vamos a definir las funciones trigonométricas. Aquí tenemos el seno de A. Vamos a poner seno de A, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ya tenemos que la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo y se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces el coseno de A es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, esas son las básicas. Ahora las recíprocas. Las recíprocas va a ser la cotangente, que va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Como ven, comparan la tangente y la cotangente, están al revés. Eso es recíproco. Bueno, y la secante de A sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante de A es hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno, entonces tenemos que las funciones recíprocas están relacionadas así. La tangente con la cotangente, la secante con el coseno y la cosecante con el seno. Son recíprocas. Entonces de aquí podríamos deducir lo siguiente. Bueno, podríamos deducir entonces que el seno de A, vamos a poner, es igual a 1 sobre la cosecante de A, o al revés. Vamos a ponerlo al revés, aunque es lo mismo, ¿no? La cosecante de A, así la abreviamos, cosecante
es igual a 1 sobre el seno de A. La secante de A es 1 sobre el coseno de A. Y la cotangente de A, 1 sobre la tangente de A. O sea, por eso se dice que son recíprocas, porque efectivamente una es el recíproco de la otra. Entonces tenemos esas relaciones. Y bueno, conviene que vayan teniendo esto en una tabla para tenerla a la mano, o en la tabla que les subí. Les puede servir. Bueno, entonces tenemos eso. Vamos a hacer una tablita de estas funciones. Bueno, en esta tabla vamos a poner lo que es el seno del ángulo inferior y del ángulo superior, y los vamos a comparar. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, borramos aquí. Entonces tenemos seno de A. Fíjense, seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y lo que queremos mostrar aquí es que es relativo todo, porque depende de dónde estemos situados, en qué ángulo. Por ejemplo, seno de B, el cateto opuesto es B y la hipotenusa pues es siempre la C. Bueno, ahora vamos con el coseno de A. El coseno de A es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el coseno de B, fíjense, coseno de B es cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente es A sobre C. ¿Qué notamos aquí? Notamos que el seno de A es igual, bueno, el seno de B es igual al coseno de A, y también notamos que el seno de A es el coseno de B. Vamos a anotarlo aquí. Seno de A es igual al coseno de B. ¿Sí? Pero B es 90 grados. Recuerden que la suma de ángulo es 180. Entonces 90 grados menos B. Menos A, perdón. Menos A. Porque B es 90 menos A. Y también acá notamos que el coseno de A es igual al seno de B, que es igual al seno de 90 menos A. Bueno, esto parece ser algo confuso, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van a ir dando cuenta aplicando las definiciones correspondientes. Entonces, A y B son complementarios porque ambos suman 90 grados. Entonces, tenemos que el seno de A es igual al coseno de 90 menos A. El coseno de A es el seno de 90 menos A. Bueno, vamos con la tangente. Tangente de A. Tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la tangente de B es cateto opuesto otra vez, pero el opuesto es B, entre cateto adyacente, que es el A. ¿Sí? Fíjense cómo están volteadas las cosas, ¿no? Entonces, a ver, la cotangente. La cotangente de A es igual a cateto adyacente. Ahora estamos situados aquí en A. Cateto adyacente sobre cateto opuesto.
Y aquí cotangente de B es cateto adyacente, que es A, sobre cateto opuesto, que es B. ¿Sí? Entonces otra vez notamos lo mismo, que este es igual a este y que este es igual a este. O sea, tenemos que la tangente de A es igual a la cotangente de B, que es la cotangente de 90 grados menos A. Y también tenemos que la cotangente de A es igual a la tangente de B, perdón, tangente de B, como lo señala la flecha roja. Cotangente de A es igual a cotangente de B. Y esta es igual a la tangente de 90 menos A. Bueno, nada más es una observación. Vamos a seguirle con las otras funciones. La que sigue es la secante de A. La secante, recuerden, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y a ver, vamos a ver la secante de B. Es hipotenusa sobre cateto adyacente, que en este caso el adyacente es B. Y la cosecante de A es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la cosecante de B es hipotenusa sobre cateto opuesto, pero el cateto opuesto es B. Entonces de nuevo tenemos estas relaciones, que estos son iguales. Entonces podemos escribir que la secante de A es igual a la cosecante de B, que es la cosecante de 90 menos A. ¿Sí? Y la cosecante de A es igual a la secante de B, que es la secante de 90 grados menos A. Bueno, entonces tenemos esas relaciones. Les digo, tal vez un poco los confunda un poco todo esto que está a la derecha, pero son relaciones que se deducen de esto. O sea, lo que se quiere decir es que si ustedes toman el ángulo A, acá, este ángulo, van a obtener las funciones contrarias a que si estuvieran en el ángulo B. Pero ustedes siempre fíjense cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente de donde estén ustedes situados. Por ejemplo, en A, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Si estamos situados en B, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. Y de ahí se deducen todas las funciones trigonométricas. Entonces, una última cosa, que como la hipotenusa siempre es mayor que todos los catetos, entonces vamos a tener, por ejemplo, para el seno de A, que siempre va a ser menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Ese va a ser el rango de valores. Lo mismo va a suceder para el coseno. Para la tangente y cotangente no se puede decir eso, porque como son recíprocas, por ejemplo, cuando el seno valga 0, la cosecante se va a ir a infinito. Eso lo vamos a ver después cuando veamos las gráficas de estas funciones trigonométricas que hemos deducido. Bueno, para ilustrar lo dicho anteriormente, vamos a hacer este ejemplo. Dice, si θ, que está aquí en el triángulo rectángulo, es un ángulo agudo, o sea, menor de 90 grados, y coseno de θ es 3/4,
calcular las funciones trigonométricas de teta. Bueno, coseno, recuerden que es coseno de teta, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, entonces como es 3 entre 4, entonces el cateto adyacente vale 3, que está aquí indicado abajo, y la hipotenusa vale 4. Ahora el cateto opuesto no se conoce, pero aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces por teorema de Pitágoras, x va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado de la hipotenusa menos el cateto adyacente al cuadrado, que es la raíz de 16 menos 9, que es la raíz de 7. Bueno, entonces x vale raíz de 7. Vamos a ponerlo aquí. Y ya con eso podemos calcular todas las funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de teta, cateto opuesto, que ahora sí lo conocemos, sobre hipotenusa. Coseno, pues es lo que nos dan 3 entre 4. Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Seno, coseno, tangente, cotangente de teta es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Fíjense, ahí resultó la tangente y la cotangente están al revés, o sea, son recíprocas. Luego la secante de teta, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Se puede ver con el coseno, que son funciones recíprocas. Y tenemos la cosecante. Cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ahí se ve que con el seno está al revés. O sea, una vez calculadas las tres primeras, seno, coseno y tangente, las restantes nada más ponen los números, el numerador en el denominador, se cambian y ya está. Ya no es necesario ni que vean la figura, ¿no? Simplemente cambian. Pero es para el ángulo teta. Bueno, otro ejemplo para ilustrar esto. Dice que teta es un ángulo agudo, o sea, menor de 90 grados, y que la tangente vale 1/2. Calcula las funciones trigonométricas de teta. Entonces, tangente de teta, recordamos que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, aquí está en esta figura, podemos decir que como es un medio, o sea, tangente de teta es igual a 1 sobre 2, entonces el cateto opuesto vale 1 y el cateto adyacente vale 2. Nos falta conocer la hipotenusa. Entonces la hipotenusa x va a valer, por teorema de Pitágoras, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 raíz de 5. Y de ahí ya podemos deducir todas las funciones. Seno de teta, cateto opuesto, bueno, aquí le vamos a poner el valor ya, 5, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo que nos daba. Y era lo que les decía ahora, la cotangente, por ejemplo. Cotangente de teta, nada más voltean los números, ya ni vemos la figura. La secante de teta va con el coseno, que es raíz de 5 sobre 2. Y la cosecante de teta va con el seno, que es raíz de 5 sobre 1, que es raíz de 5. Y ya está.
O sea, para estas tres últimas funciones ya nada más vimos cuál es su recíproca y volteamos los números, que es como debe ser, ¿no? Entonces vamos a deducir ahora los signos de las funciones trigonométricas dependiendo en qué cuadrante están. Bueno, aquí tenemos en la figura los triángulos dibujados en distintos cuadrantes. En el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Ahora, las distancias, las que vayan hacia arriba van a ser positivas. Por ejemplo, esta, el primer cuadrante, y también esta otra, son positivas. Y las que vayan hacia abajo son negativas, como es esta y esta. Ahora, las que vayan a la derecha son positivas, como es este caso, y las que vayan a la izquierda son negativas. Ok. Y otro concepto es que la hipotenusa siempre es positiva. Siempre es positivas. Entonces vamos a ver en el primer cuadrante. Primer cuadrante. Entonces vamos nada más a deducir los signos. Seno de teta. Fíjense, es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, es más entre más es más. O sea que el seno es positivo. El coseno de teta es cateto adyacente, que es más, entre la hipotenusa, que es más. Entonces es más. La tangente de teta. Tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Más entre más da más. Ahora, para las otras funciones como tangente de teta, pues corresponde con la tangente, ya ni vemos la figura, entonces debe ser positiva. La secante de teta con el coseno es positiva. Y el seno de teta, no era seno de teta, aquí es la cosecante de teta con el seno de teta, que es positiva. Bueno, notamos que entonces en el primer cuadrante todas las funciones son positivas. Todas. Vamos a ver el segundo cuadrante. Bueno, aquí tenemos la figura y vamos a ver al segundo cuadrante. Entonces vamos con el seno de teta. Es cateto opuesto, que va hacia arriba, es positivo entre la hipotenusa. Es positivo, entonces es positivo en el segundo cuadrante el seno. El coseno de teta es cateto adyacente, que es negativo entre la hipotenusa, que es positivo, entonces es negativa. La tangente de teta en el segundo cuadrante es cateto opuesto entre cateto adyacente, que es negativo, entonces es negativo. Bueno, entonces ahí tenemos solamente el seno es positivo, el coseno y la tangente son negativos. Y ya las demás, las recíprocas, cotangente, pues va a ser negativa, que es con la tangente. La secante va a ser también negativo, porque es la recíproca del coseno. Y el seno, la cosecante de teta va con el seno, que es su recíproca, entonces es positiva. Entonces el seno y la cosecante, que es su recíproca, son positivas y las demás son negativas. Entonces eso para el segundo cuadrante. Bueno, vamos con el tercer cuadrante, la parte inferior izquierda. Tercer cuadrante, vamos a ver. Entonces el seno de teta es cateto opuesto, que es negativo, sobre la hipotenusa, que es siempre positiva, entonces esto es negativo. El coseno de teta es cateto adyacente, que es negativo, sobre la hipotenusa, que es positiva, entonces es negativo. Y la tangente, que es
cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es negativo entre negativo es positivo. Bueno, entonces el seno y el coseno son negativos en el tercer cuadrante y la tangente es positiva. Vamos con las recíprocas. La cotangente de teta es la recíproca de la tangente, entonces es positiva también. La secante de teta es la recíproca del coseno, que es negativa, y la cosecante de teta es la recíproca del seno, que es negativa. Entonces tenemos esos signos para las funciones trigonométricas en el tercer cuadrante. Vamos con el cuarto cuadrante. Bueno, el cuarto cuadrante es la parte inferior derecha, el triángulo que está ahí con sus signos. Entonces vamos a ver el seno, cómo es, qué signo tiene. El seno de teta es cateto opuesto, que es negativo, pero vas abajo, entre la hipotenusa, que es siempre positiva, entonces esto es negativo. El coseno de teta es cateto adyacente, que es positivo, sobre la hipotenusa, que es positiva, entonces es positiva. Y la tangente de teta, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, y esto les da negativo. ¿Sí? Y las recíprocas, cotangente de teta con la tangente es negativa, la secante de teta con con el coseno es positivo, y la cosecante de teta con el seno es negativo. Entonces ahí tenemos entonces 4 funciones negativas y 2 positivas. Bueno, entonces con esto podemos hacer la siguiente tabla de signos de las funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante donde estén. Bueno, entonces de lo que hemos hecho anteriormente podemos deducir esta tabla de signos. El seno en el primer cuadrante es positivo, en el segundo positivo, tercero negativo y en el cuarto negativo. Y así sucesivamente para cada una de las funciones que tenemos, ¿no? Las 6 funciones trigonométricas, entonces tienen esos signos. No es necesario que se los aprendan, simplemente dibujen un triángulo en el cuadrante que les pidan y ya saben, las cantidades que van hacia abajo son negativas y las que van hacia arriba es positivas. Las que van a la derecha son positivas y a la izquierda son negativas, y de ahí pueden deducir el signo sin necesidad de aprenderse de memoria esta tabla. Bueno, veamos algunos ejemplos para ilustrar esto de los signos. A ver, entonces tenemos que, dicen que nos dan un número, un punto A en el en el plano cartesiano que vale -3, o sea aquí -3 vamos a ponerle, y 4 hacia arriba, 4. Entonces dice, determina las funciones trigonométricas del ángulo alfa que se forma con esa línea y el eje de las X. Bueno, entonces ahí ya tenemos bueno, este es positivo y nos falta la hipotenusa. Entonces la hipotenusa vamos a ver, vamos a hacerla así, hipotenusa es igual, como es por teorema de Pitágoras, -3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, el signo menos se vuelve más, 9 más 16, que es raíz de 25, que es 5. Entonces la hipotenusa vale más 5, le podemos poner más 5 acá. Y ahora sí estamos en posición de determinar todas las funciones trigonométricas de el ángulo alfa. Por ejemplo, seno de alfa es cateto opuesto, que es 4 sobre hipotenusa. Coseno de alfa, que es cateto adyacente
sobre hipotenusa. Bueno, el signo menos lo ponemos en medio de la línea. Y la tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente, que es menos 4/3. Bueno, ahora las funciones recíprocas, nada más cambiamos de lugar los números arriba abajo. Entonces la secante de alfa, nada más hay que recordar bien cuál es su recíproca, que es menos 5/3. Y la cosecante de alfa con el seno, que es 5/4. Bueno, haciéndolo así como lo hice, pues se tiende a olvidar que es la cosecante, por ejemplo. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es al revés del seno. Entonces ahí tenemos todas las funciones trigonométricas del ángulo alfa con sus respectivos signos. ¿Sí? Que como ven no tuvimos que recurrir a la tabla anterior para recordar qué signo tenían. Simplemente aquí en la figura le ponemos los signos y calculamos por división. Deducimos cada uno de los signos. Bueno, para este segundo ejemplo nos piden calcular las funciones trigonométricas para este ángulo beta. Dice que se sabe que la tangente es 4 y beta está entre 180 y 270. Esta información nos dice que está en el tercer cuadrante, como está aquí en la figura. Entonces recordamos que la tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la definición de la tangente. Entonces, bueno, aquí está el punto. El cateto opuesto debe valer 4. Aquí menos 4 vamos a ponerle. Y el, y el cateto adyacente menos 1. Ahí está menos 1. Nos falta saber la hipotenusa, que aquí le llaman h. Entonces hipotenusa por el teorema de Pitágoras, que es menos 1 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Bueno, los negativos se vuelven positivos y nos da raíz de 17. Entonces ya podemos calcular, este es más raíz de 17, es la hipotenusa h. Bueno, entonces ya podemos calcular todas las funciones. Seno de beta es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es menos 4 sobre raíz de 17. El coseno de beta es cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es menos. Recuerden, el menos se pone en medio de la línea. Y la tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es el que nos dan como dato. Bueno, ahora vamos con las funciones recíprocas. La cotangente con la tangente, entonces vale lo mismo. La secante con el coseno vale raíz de 17 sobre 1, que es menos raíz de 17. Y la cosecante de beta con el seno, que es menos raíz de 17 sobre 4. Y ahí está resuelto todo, ¿no? Bueno, tenemos este nuevo ejemplo
que nos piden calcular las funciones trigonométricas del ángulo θ, que está formado por el punto, o sea, la recta que une con el origen, el punto P2, menos 5 y el eje horizontal, o sea, aquí como está en la figura. Bueno, identificamos. Entonces este lado vale menos 5. Este vale 2 y nos falta la hipotenusa. Entonces, hipotenusa. Dos al cuadrado más menos 5 al cuadrado. 4 más 25. 29. Y ahora, pues ya procedemos, ¿no? Porque ya tenemos todo. Esto es raíz de 29. Entonces el seno de θ, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de θ es cateto adyacente, 2 es positivo, entre la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, que es menos 5 medios. Vamos con las recíprocas, la cotangente con la tangente, que es menos 2 quintos. Nada más volteamos los números. La secante de θ con el coseno, entonces va a ser raíz de 29 sobre 2. Y el seno de θ, no es el seno, sino la cosecante de θ con el seno de θ, que es menos raíz de 29 sobre 5. Bueno, y ahí están todas las funciones trigonométricas. Entonces, como ven, no es muy difícil esto. Vamos a continuar la próxima clase con la trigonometría. Entonces, calculando pues funciones trigonométricas y viendo las relaciones entre ellas.